Apreciados estudiantes del octavo semestre de la asignatura de producción de bovinos de carne, mediante este video vamos a desarrollar la presentación del subtema relacionado con los factores que intervienen en la práctica profesional del ingeniero zootecnista, concretamente los factores relacionados al bienestar animal, al respeto del bienestar animal y a la sustentabilidad productiva. Recordando que este subtema es el último que vamos a desarrollar para la unidad temática número 1 de nuestra asignatura relacionada con la introducción, definiciones e importancia de la producción y consumo de la carne de vacuna. Primero que todo, como siempre lo solemos hacer, tenemos que comenzar definiendo cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar mediante esta clase. Este objetivo no es otro que destacar la importancia del respeto del bienestar de especies animales de interés productivo, de manera general y de manera particular, pues obviamente los bovinos productores de carne, y de aquellas prácticas de producción sostenibles en el ejercicio profesional del ingeniero zootecnista. Sabemos que por lo que hemos hablado en anteriores análisis y temáticas que hemos efectuado, estos dos componentes se constituyen hoy en día como en dos ejes fundamentales que tienen que sustentar el ejercicio profesional de todas aquellas personas que nos vinculamos de diferentes maneras a la pecuaria o producción de alimentos de origen animal. Tanto el conocimiento y respeto al bienestar de las especies animales de interés productivo, como también la necesidad de desarrollar procesos productivos que sean sostenibles y sustentables, es decir, que aprovechen de manera racional y responsable los recursos naturales existentes en el medio para garantizar los altos objetivos de la seguridad y soberanía alimentaria para nuestras poblaciones. Aquí cabe primero que todo hacer una pregunta: ¿cómo podemos nosotros definir qué es el bienestar animal? ¿Cómo podemos conceptualizar el bienestar animal? Pues tenemos que decir que no es fácil definir el bienestar animal, pues es un término que tiene una complejidad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista productivo, ético y económico, es decir, es un fenómeno de carácter multifactorial. No obstante, nosotros podemos apoyarnos en la definición que hace la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, quien señala o trata de sintetizar la concepción de bienestar animal, señalando que es el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de bienestar si cumple las siguientes condiciones. En primer lugar, está sano, entendiéndose este estado de salud como un estado de plenitud en cuanto a su bienestar fisiológico. Recordemos que, como lo hemos mencionado anteriormente, las especies de interés productivo tienen para nosotros ciertamente un interés económico, que es la generación de productos útiles para nuestra alimentación y para satisfacer otras necesidades. Pero ellos nunca van a poder expresar todo su potencial productivo y reproductivo si no gozan de un estado de plenitud en cuanto a su bienestar fisiológico. Entonces, para que esa salud sea plena, tiene que haber un estado de bienestar fisiológico exento o libre de cualquier factor que se interponga que se exprese ese bienestar fisiológico. Los animales además deben estar cómodos, es decir, que pese a que estén sometidos a un proceso de crianza y producción dirigido por nosotros, se les ofrezcan condiciones de confort, de comodidad mínimas para poder desarrollar su existencia bajo condiciones por lo menos dignas. Deben estar bien alimentados, es decir, tenemos que preocuparnos por satisfacer sus requerimientos alimenticios, tanto en cantidad como en calidad, para que ellos puedan, en primer lugar, garantizar un óptimo desarrollo físico o biológico, y en segundo lugar, poder expresar ese potencial productivo y reproductivo que esperamos de ellos. En tercer lugar, que cuenten con seguridad, es decir, que sean mantenidos con seguridad para su bienestar físico, su integridad, para que no sufran daño alguno. En quinto lugar, que puedan expresar formas naturales o innatas de su comportamiento. Aquí ingresa a la discusión un factor muy importante, que es el factor etológico, es decir, la etología, que es la ciencia biológica dedicada al estudio y a la comprensión del comportamiento de las especies animales. Nosotros no podemos concebir el desarrollo de sistemas productivos que respeten el bienestar animal si no conocemos las manifestaciones conductuales que le son naturales a las especies animales, para poder comprender entonces cómo vamos a diseñar los sistemas de producción y poder cumplir todas las condiciones de las que hemos hablado anteriormente: salud, comodidad, buena alimentación, seguridad. En último lugar, que estén libres o exentos los animales para que pueda cumplirse este concepto de bienestar animal que plantea la OIE. Deben estar libres del padecimiento de dolor, miedo, desasosiego o cualquier otra sensación o sentimiento que sea de carácter negativo. Y aquí entra un aspecto muy importante,
que da razón a lo que yo mencionaba acerca de que el bienestar animal es complejo de entender, porque se ha incorporado también la figura del animal sintiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal tiene también sentimientos, a pesar de que desde una visión antropocéntrica, quiere decir que nosotros siempre, los seres humanos, nos vemos como la especie dominante de la naturaleza, los podemos ver, como se diría comúnmente, por encima del hombro, y tal vez menospreciemos o infravaloremos la sensibilidad de los sentimientos de los animales, y no es así. De una manera razonable y equilibrada tenemos que comprender y respetar también que los animales tienen sus propios sentimientos y sus propias sensaciones, y el hecho de que nosotros los criemos y produzcamos para satisfacer nuestras necesidades alimenticias y económicas no implica que tengamos que hacerlo irrespetando esas sensibilidades que ellos tienen. Entonces ese es un nuevo enfoque que hay que incorporar al entendimiento del bienestar animal, la figura del animal sintiente que siente, que sufre, y que hay que tratar de comprender y darle condiciones para que pueda reducirse el riesgo de sentimientos negativos y maximizarse su bienestar. En esta gráfica que podemos apreciar tenemos imágenes claras que nos representan lo que vendría a ser un animal sano y cómodo, es decir, estos bovinos que pertenecen a una raza o biotipo plenamente adaptado a las condiciones agroecológicas o del medio natural en que les ha tocado vivir, en condiciones pastoriles. Se puede ver en la apariencia de los animales, el brillo de su pelaje, la tersura de su pelaje, la atención que ellos nos dirigen, la vivacidad que manifiestan en sus facultades perceptivas. Es decir, son animales sanos que están plenamente adaptados al entorno natural en que les ha tocado vivir, o la comodidad en el caso de estos terneros que se encuentran en la esquina seguramente de un corral, gozando de suficiente sombra para poder termorregularse, para poder estar cómodos. Están ellos esteados o en decúbito, seguramente llevando a cabo la función de la rumia, sin ningún factor externo que les incomode o que esté afectando ese momento de descanso y de sosiego que ellos están teniendo. O también, como podemos apreciar aquí, la buena alimentación que está recibiendo este rebaño, esta manada que está ejecutando un sistema de pastoreo intensivo, una alta carga animal. Sin embargo, se puede apreciar por el estado de la pradera que gozan de una oferta alimenticia en suficiente cantidad y de buena calidad para satisfacer sus requerimientos de mantenimiento y también poder expresar todo su potencial productivo y reproductivo. O también la seguridad que tienen estos bovinos de acercarse y de interactuar libre y tranquilamente con esta persona que aparece aquí. Es decir, han sido manejados seguramente de una forma compasiva, de una forma racional, de una forma sensible, que ha eliminado todo, seguramente, sensación de temor o de angustia de acercarse a las personas, como lo están haciendo en este caso estos bovinos. O también el caso de esta vaca que se encuentra en otro ecosistema pastoril, que tiene suficiente espacio para poder expresar una conducta innata, natural, tan propia de los mamíferos como es la función de la lactancia, específicamente de las hembras mamíferas. Vemos como esta vaca está criando un ternero en excelentes condiciones, en muy buena condición corporal y de nutrición, totalmente libre, en compañía cercana de otros animales congéneres que pertenecen a su mismo rebaño o manada. O también, como se aprecia aquí, todo lo que se acerca a este señor, claramente indicando que no padece ni dolor ni miedo, es decir, no tiene miedo o temor de acercarse a esta persona porque seguramente anteriormente ha recibido un trato considerado, un trato compasivo y humanitario. Para que se cumpla la condición de bienestar animal, tienen que a su vez cumplirse varias condiciones. Y entre estas condiciones, básicamente, podemos mencionar nosotros, primero que todo, que se prevengan y se traten sus enfermedades, lo cual es un rol o una responsabilidad que le compete no solamente a los médicos veterinarios como principales profesionales responsables en el ámbito de la salud animal, sino, como hemos dicho ya, y sobre todo considerando los postulados de la iniciativa global Una Salud, la salud de los animales es una responsabilidad de todas aquellas personas que de alguna manera estamos vinculados directa o indirectamente a la cadena alimenticia. Entonces, el profesional zootecnista tiene, junto al veterinario, una responsabilidad significativa, porque en la gestión de los procesos pecuarios de producción animal tiene que llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar la prevención y el tratamiento oportuno y efectivo de las enfermedades o padecimientos que puedan afectar a la salud de los animales, particularmente de los bovinos productores de carne. Que se les proteja, maneje y alimente correctamente. Por eso ustedes están estudiando diferentes disciplinas científicas que les van a aportar bases de conocimiento teórico y práctico para poder gestionar de forma eficiente, de forma racional y responsable también, el manejo y alimentación correcta de todas y las distintas especies de interés pecuario.
para poder conocer cuáles son los requerimientos que tiene de diferentes nutrientes, qué fuentes alimenticias naturales pueden ser utilizadas para satisfacer esos requerimientos. Todo eso comprende justamente esa condición. La tercera condición, que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. Sabemos bien que en el caso particular de las especies animales de interés pecuario, muchas de ellas su destino final es ser sacrificadas para que sus tejidos comestibles, sus carnes, sus vísceras sean utilizadas para la alimentación nuestra, o muchos componentes de su cuerpo sean utilizados para otros propósitos o fines. Entonces, sabiendo que ese animal está destinado a morir, ¿por qué en ese momento final de su existencia tiene que ser una experiencia traumática o cruel? De tal forma que un aspecto muy importante vinculado al manejo del bienestar animal tiene que ver con esta parte, que no solamente comprende métodos de sacrificio compasivos y humanitarios, sino todo el proceso desde que el animal se embarca en el camión o en el vehículo que lo va a movilizar hasta los centros de faenamiento o mataderos. Incluye preocuparnos porque haya suficiente espacio dentro de los vehículos que los transportan, que si son distancias grandes se hagan paradas para que esos animales puedan bajarse, tengan la oportunidad de estirar sus extremidades, sus miembros, poder consumir agua, si es que el viaje es demasiado largo, inclusive poder consumir algo de forraje, es decir, respetar sus condiciones mínimas de vida. Por lo tanto, el bienestar del animal atiende a todos aquellos aspectos que de forma integral corresponden al estado de salud óptima del animal, y todas las prácticas de manejo animal que le corresponden como competencia profesional al ingeniero zootecnista deben orientarse o conducirse a que se realicen cuidado, cría y trato compasivo para los animales, como podemos apreciar en las gráficas que acompañan esta diapositiva. Para que tengamos una idea de las consecuencias negativas que trae o los impactos negativos que provoca el irrespeto al bienestar animal, o dicho de otra forma, el maltrato de los animales, en el caso particular de los bovinos destinados a la producción de carne, lo tenemos en este gráfico, en el cual se expresa, por ejemplo, que por cada 20-30 minutos de manejo estresante, inadecuado, como muchas veces se realiza en nuestro medio con los animales en los corrales, se produce un 0,5% de desbaste. ¿Qué quiere decir desbaste? Pérdida de peso significativa. Es por eso que todas las prácticas de manejo que se organicen a nivel de campo tienen que cumplir ciertas condiciones. Primero que todo, realizarse a una hora que sea adecuada o temprana, especialmente en condiciones de nuestros países tropicales. En segundo lugar, los corrales mismos tienen que estar diseñados de una forma que favorezcan el manejo fácil, el manejo ágil y un manejo que favorezca el bienestar de los animales. Otro ejemplo también lo tenemos en lo que se señala aquí, el estrés que sufre un ternero, un becerro, midiendo sobre todo por el nivel de corticoides, especialmente el cortisol, que son hormonas que son segregadas desde la corteza de las glándulas suprarrenales en respuesta a situaciones de estrés. Es mayor esta secreción de corticoides durante el transporte, miren ustedes, en un vehículo, en un camión, que la propia castración y descorna. Es decir, que un animal, en términos reales, sufre más angustia y dolor cuando se lo transporta de forma inadecuada que cuando se le lleva a cabo ciertos procedimientos quirúrgicos cruentos como es la castración o el descorne. También tenemos un dato registrado en los Estados Unidos que señala que las lesiones traumáticas provocadas por malas prácticas de manejo en el transporte de los animales hacia los centros de abasto, de faenamiento, provocan cerca de 35 millones de dólares al año. Es decir, que es un mal negocio inclusive no respetar el bienestar animal. ¿Qué cifra también tenemos de Inglaterra, el Reino Unido, un país europeo, aunque es una cifra un poco antigua, pero creo que es bastante real? Se determinó en el año de 1995 que casi el 100% de las reses bovinas que se trasladaban a los centros de faenamiento y mataderos presentaban machucones, es decir, lesiones traumáticas provocadas por maltratos en el manejo, por llevar animales hacinados con poco espacio, como se aprecia aquí en esta gráfica, en esta canal que presenta amplios hematomas en su región dorsal. Deben conocer ustedes que el estrés asociado al maltrato que sufre un animal destinado a ser faenado para consumir su carne, ya sea en el traslado del animal desde su predio, desde su finca al camal, mientras espera, mientras es ingresado a la nave de matanza, si se llevan a cabo prácticas inadecuadas, esto puede provocar un problema muy serio vinculado con la calidad de la carne, que se conoce como el síndrome DDF. ¿Qué significa esto? Que cuando un animal sufre estrés y libera una excesiva cantidad de cortisol, su carne va a presentar características de un color oscuro, va a estar seca y va a estar dura, lo que es dark, dry and firm. Entonces, esto son consecuencias negativas que afectan obviamente la calidad organoléptica de la carne. Se ha comprobado que en Estados Unidos el 5% de los novillos o vaquillonas
sacrificadas en los centros de faenamiento o mataderos tienen carne oscura, presentan este problema que hemos dicho, el DDF. Si el maltrato antes de la matanza es breve, por más que sea breve, el estrés consiguiente produce carne dura y es un problema que afecta en los Estados Unidos al 25% de las reses. Es decir, que una cuarta parte de las reses vacunas que se sacrifican en un país tan grande como los Estados Unidos presentan este problema. Seguramente si analizamos las cifras aquí en el Ecuador, nos vamos seguramente a asustar. Ok, para poder de alguna forma llegar a un acuerdo acerca de cómo podemos contribuir al respeto del bienestar animal, la OIE en el año de 1965 enunció lo que se denominan las 5 libertades. Estas 5 libertades tratan de conceptualizar cuáles son los requerimientos básicos que los animales de interés productivo y también los animales de interés social deben tener para poder considerar que se está cumpliendo cabalmente con los ideales del bienestar animal. Estas libertades son 5, a saber, número 1, vivir libres de hambre, de sed y de desnutrición. Número 2, vivir libres de temor y de angustia. Número 3, vivir libres de molestias físicas y térmicas. Cuarto, vivir libres de dolor, de lesión y de enfermedad. Quinto, vivir libres de manifestar un comportamiento natural. Como ustedes pueden ver aquí en estas 5 libertades, se han sintetizado todos los aspectos que hemos venido mencionando. No se puede entender el bienestar animal sin la adecuada salud, y no se puede entender la salud si no se cumplen todos estos requerimientos que hemos visto. Aquí es muy importante, por ejemplo, la libertad número 5, que yo diría que en los sistemas de producción intensiva, especialmente monogástricos, como son la producción de cerdos y pollos, pero también la de bovinos que se crían en confinamiento, ya sea para producción de leche o producción de carne, es tal vez una de las libertades que más se respeta, la de manifestar o de permitir que los animales manifiesten formas de comportamiento natural. Por eso siempre sostenemos que los sistemas de producción pastoriles, adecuadamente manejados, racionalmente gestionados, son la mejor respuesta para poder cumplir con esto, porque qué mejor escenario natural para que un bovino, como se aprecia aquí, manifieste su conducta natural, que no sea en el ambiente, en el ecosistema natural que le permitió a él evolucionar biológicamente como especie. ¿Por qué es importante el respeto del bienestar animal en la práctica profesional del ingeniero zootecnista? Pregunta importante que es el objetivo fundamental de esta clase. Nosotros podemos responder apoyándonos en varios criterios promulgados por especialistas en la materia. Entre ellos está Temple Grandin, que tal vez ella es un referente a nivel mundial en cuanto al bienestar animal. Es una persona tal vez la que más se ha dedicado al estudio de la etología y el comportamiento natural de las especies animales de interés productivo, a tal punto que tiene un instituto y ha trabajado mucho sobre todo en el diseño y construcción de instalaciones apropiadas para el respeto del bienestar animal en las especies de interés pecuario. También Arechiga 2003 y Córdoba 2005 nos plantean que es importante que el profesional que gestiona los sistemas de producción animal respete el bienestar, porque es de fundamental importancia para poder obtener el máximo o el óptimo, que tal vez sería el término correcto, el óptimo desempeño productivo y reproductivo de los animales. Cuando no se respeta el bienestar animal o está ausente el respeto de esta condición en los sistemas pecuarios, esto puede repercutir negativamente en varios aspectos de la eficiencia biológica de los animales, por ejemplo, en el retraso a la pubertad, en alteraciones en su funcionamiento reproductivo como son las manifestaciones irregulares del celo o ciclo estral y de la ovulación, problemas en la fecundación y en la etapa temprana de la gestación. Por estrés, por mal manejo o por estrés térmico, una vaca puede terminar abortando. También problemas que se presentan en el periodo posparto, conocido como puerperio, y el propio reinicio o retorno lo más pronto posible y de manera eficiente de la actividad reproductiva posparto. Además, en cuanto al desempeño productivo, obviamente en el caso de los bovinos, cuando se respeta su bienestar animal, no podemos pretender que ese animal tenga un rendimiento productivo individual alto, una buena producción de leche y peor aún de ganancia de peso. Entonces, en síntesis, es un pésimo negocio para el profesional que gestiona un sistema de producción pecuaria y respetar el bienestar animal por todas las razones que hemos mencionado. Surge entonces, para poder comprender, racionalizar de mejor manera lo que es el respeto del bienestar animal en la práctica del profesional zootecnista, el concepto de calidad ética. ¿Qué es el concepto de calidad ética? Pues es un concepto que define un conjunto de acciones conducentes o tendientes a evitar el sufrimiento innecesario de los animales y mantener ciertos estándares de bienestar animal durante su producción y faena. Como dije anteriormente, muchas especies de animales de interés pecuario existen para ofrecernos alimentos a nosotros. El día de mañana seguramente van a tener que ser sacrificadas. Entonces,
¿por qué ese momento final de su vida tiene que ser una experiencia cruel o llena de sufrimiento? Cuando nosotros tenemos en nuestras manos los medios para poder hacerlo de una manera más compasiva y humanitaria. Además hay que tomar en cuenta algo muy importante. Las tendencias sociales de las que hablamos en la primera clase de esta asignatura indican claramente que hay un movimiento de rechazo a nivel mundial acerca del consumo de productos de origen animal debido justamente al irrespeto del bienestar animal. Y los mercados consumidores cada vez se hacen más conscientes de la necesidad del respeto al bienestar animal, a tal punto que los requerimientos del mercado consumidor están incrementándose, pero incluyen también como un requerimiento fundamental para adquirir y consumir productos de origen animal los aspectos éticos, es decir, si el trato que se le ha brindado a los animales de interés pecuario ha sido humanitario o no. ¿Qué mecanismo existe o se ha creado para poder comprobar, validar que se cumplen estos estándares de bienestar animal? Los modelos de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es un conjunto de acciones y métodos que nos permiten registrar e identificar de manera minuciosa todo el trayecto que lleva a cabo un producto de origen animal, un producto alimenticio de origen animal, desde su origen hasta su destino final, como lo propone la FAO, desde la granja hasta la mesa del consumidor. La trazabilidad es una disciplina o es una metodología que ha avanzado mucho de la mano del avance de las ciencias informáticas. Justamente la informática le proporciona herramientas que le ayudan a identificar la información que generalmente el usuario, el consumidor de esa leche, de esa carne, no lo ve, pero que sí valora en el momento en que él efectúa la acción de comprar, de adquirir un producto alimenticio de origen animal. Por ejemplo, mediante modelos de trazabilidad, una persona que está sirviéndose un filete, un bistec, puede saber dónde nació el animal del cual se tomó ese tejido comestible, cuándo se sacrificó, cómo fue sacrificado, cuándo fue envasado y a través de qué medio fue transportado el animal, es decir, la reseña de la vida completa del animal. A algunos nos puede parecer esto un poco extravagante o decir que simplemente en mercados de países pudientes con una capacidad económica superior es que se cumplen estos requerimientos, pero no es así. Tenemos que enfocarnos a mantener una mentalidad ética, es decir, manejar el concepto de calidad ética también en los productos que nosotros como consumidores adquirimos y consumimos finalmente. En esta gráfica se aprecia cómo sería el modelo de manejo de trazabilidad. Básicamente tenemos a los bovinos que se encuentran en su predio o finca de origen, a los cuales se les colocan aretes o caravanas, como se aprecia aquí en esta primera gráfica. En esos aretes o caravanas aparecen impresos códigos numéricos que dependiendo de cada país, el sistema de registro informativo que quiera manejar, pues puede variar, pero lo cierto es que en esta arete o caravana está impresa la información que es como el registro de identidad de cada animal. Este animal, luego de que desarrolla su proceso productivo, asumiendo que sea un novillo que se crió para producción de carne, es conducido después a los centros de faenamiento mataderos, es sacrificado, aquí se aprecia en esta secuencia, como mediante este lector de códigos de barra se está justamente leyendo esta etiqueta en la que seguramente tiene que estar impresa la misma información procedente del arete o caravana que él originalmente tenía en vida. Luego pues estas canales o carcasas son beneficiadas, son troceadas, se convierten en diferentes cortes que pueden ser expendidos en esta góndola que aparece aquí en el centro, pero aún sigue conservándose la misma etiqueta que reseña la información de vida de este animal. Entonces esta persona lleva a cabo el acto de comprar pues este corte, lo lleva hasta su mesa y en el mismo momento de servirse puede tener un conocimiento claro de cuál fue el origen de este animal, cómo fue criado, a qué sexo pertenecía, qué alimentación recibió, qué manejo sanitario o a qué manejo sanitario fue sometido en vida. Entonces eso implica la trazabilidad, un conocimiento completo del principio al final de la trayectoria que siguen los productos alimenticios. El símbolo de la trazabilidad aparece aquí en el centro y nos indica esta gráfica que aparece una lupa sobre una especie de mapa mundi, que de eso se trata la trazabilidad, en tratar de inspeccionar de manera meticulosa el origen y trayectoria de todos los productos alimenticios que consumimos. Finalmente, ¿qué es la sostenibilidad productiva y por qué es importante incorporar el conocimiento de este concepto en la práctica profesional del ingeniero zootecnista? Ustedes que serán futuros zootecnistas. Primero, pues tenemos que respondernos qué es la sostenibilidad productiva. Y tenemos que decir que todo sistema pecuario de producción animal debe ser concebido, pensado, teniendo en cuenta el criterio de sustentabilidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos pretender desarrollar procesos de producción que nos permitan obtener alimento de origen animal con alta rentabilidad económica si no respetamos también otras dimensiones o factores importantes. Por eso se dice que un sistema pecuario
que sea realmente sostenible desde el punto de vista productivo, tiene que atender tres dimensiones o tres ejes: ser económicamente rentable, ser socialmente apropiable o apropiado y respetar de manera íntegra el medio ambiente pensando en las generaciones futuras. Así tenemos que, de acuerdo con la Declaración del Río, en la Cumbre de la Tierra que se llevó a cabo en el año de 1993, la FAO se permitió en ese año plantear la siguiente indicación, ¿no? Que la verdadera sostenibilidad productiva se alcanza cuando en un sistema de producción se trabaja para satisfacer las necesidades de las poblaciones o generaciones presentes, pero sin comprometer las posibilidades de desarrollo y bienestar futuras de las siguientes generaciones. Es decir, que nuestras generaciones actuales tienen la obligación de utilizar de forma racional, responsable y sustentable los recursos naturales, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad animal, la biodiversidad vegetal, para poder garantizarnos soberanía y seguridad alimentaria. Pero que tenemos que hacerlo de una forma en que no mermemos o sustraigamos con un impacto negativo la integridad de esos recursos naturales. Entonces, un sistema de producción es sostenible si se utilizan los recursos naturales que están disponibles para desarrollarlos, permitiendo su recuperación para continuar con la misma. Hoy en día existe otro concepto que incorpora el de la regeneración productiva, que quiere decir que nosotros, una vez que entendamos las dinámicas con las que funciona la naturaleza, podemos también desarrollar sistemas de producción que ayuden a regenerar ciertos ciclos naturales. Es así que, como respuesta a la necesidad de gestionar los sistemas de producción de manera sostenible, surge el concepto de intensificación sostenible que hemos graficado aquí en esta diapositiva, que no es más que tratar de aprovechar de forma racional y responsable los recursos naturales para poder obtener altos niveles de productividad y de rentabilidad con satisfacción social también, pero de una forma sostenible, respetando los recursos naturales, tratando de maximizar procesos naturales como la fotosíntesis, la producción de biomasa forrajera, el reciclaje de materia orgánica, la utilización de energías alternativas limpias, la regeneración del suelo, diferentes mecanismos y alternativas que existen. Por lo tanto, el objetivo para el profesional zootecnista como responsable principal de los sistemas de producción animal debe ser la intensificación sostenible. Y la intensificación sostenible puede ser conceptualizada como, en términos prácticos y teóricos, como un proceso de intensificación en el cual se pretende alcanzar una optimización multiobjetivo. Este asunto es muy importante, estudiantes, este concepto, es decir, la agricultura convencional, entre la cual se incluye la pecuaria o producción de alimentos de origen animal, siempre ha sostenido que hay que alcanzar el máximo rendimiento. Tenemos que más bien comenzar a pensar en la obtención de los óptimos rendimientos de las especies animales y vegetales dependiendo de sus condiciones naturales. Entonces, un reto para los profesionales de la salud y producción animal, para los zootecnistas, los veterinarios, los agrónomos, los ingenieros agropecuarios, es elevar al máximo nivel posible el flujo de beneficios económicos y sociales de los sistemas de producción, al mismo tiempo que se minimizan los impactos ambientales producidos por esta actividad. ¿Cuáles son esos impactos? Por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida o exterminación de la biodiversidad animal y vegetal, una huella hídrica negativa, es decir, contaminación de las fuentes naturales de agua debido a las acciones antrópicas, degradación y pérdida de nutrientes en el suelo y en los propios alimentos que nosotros consumimos, y daños en la estructura del suelo por compactación, por erosión, es decir, todo el conjunto de actividades que desarrollemos para poder maximizar el flujo de beneficios económicos y sociales en los sistemas de producción, tienen que evitar o reducir al mínimo posible la generación de todos estos impactos que hemos indicado, al fin de que los sistemas de producción pecuaria, como se grafica aquí, sean productivos y rentables, generar réditos económicos que permitan satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de las poblaciones, especialmente rurales, especialmente las familias de los productores, que son los principales responsables en el campo de desarrollar los sistemas pecuarios. Por lo tanto, para poder nosotros comprender verdaderamente lo que es la intensificación sostenible, tenemos que realizar una mirada con un enfoque sistémico al sistema de producción. ¿Qué significa el enfoque sistémico? Ver a los sistemas pecuarios como sistemas abiertos. Los sistemas biológicos, entre los cuales están los sistemas pecuarios, no son sistemas cerrados, son sistemas abiertos, como se grafica aquí en esta lámina, en que vemos que nosotros tenemos en el centro el proceso de producción animal, pero tenemos del lado izquierdo los ingresos de diferentes insumos, productos, materiales, ingredientes que nosotros ingresamos al proceso para poder producir.
cuáles son las semillas de pasto, insumos veterinarios, alimentos, aditivos, energía de diferentes fuentes y orígenes, todo aquello que nosotros como insumos ingresemos a las fincas, a los predios, a los sistemas de producción para poder desarrollar los procesos productivos. En el medio del proceso productivo se encuentran los animales, obviamente, como actores principales, que van a procesar o utilizar todos esos insumos que nosotros ingresamos, alimentos, medicina, insumos, para poder desarrollar sus diferentes procesos productivos y generarnos carne, leche y crías, en el caso específicamente de los sistemas de producción bovinos. Y obviamente, como consecuencia de esos procesos de producción animal, tenemos también residuos, es decir, salidas o egresos del sistema, muchos de los cuales pueden ser, desde el enfoque de una economía circular, reciclados y reaprovechados, pero en cambio otros son residuos o efluentes que tienen que ser adecuadamente manejados para no generar precisamente los impactos ambientales negativos. Tenemos el estiércol, la orina, sustancias químicas que resultan de productos que utilizamos para el proceso de producción animal, sedimentos, las aguas residuales que salen de los corrales, de las porquerizas, de los establos lecheros. Los propios animales o efectivos que mueren dentro del proceso de producción tiene que concebirse el sistema pecuario de una forma que contemple cómo va a ser el manejo de todos esos residuales o egresos que resultan del proceso de producción animal. Y en un nivel superior, al mismo nivel que los animales, tenemos el sol como fuente inagotable de energía que da la fuerza necesaria para poder poner a trabajar todo el sistema productivo integralmente visto, y el agua también como requerimiento vital para poder desarrollar estos procesos de producción. Por lo tanto, surge el concepto de ganadería sostenible, un concepto que mucha gente hoy en día, como está en boga o en moda, lo repite, pero no todos son conscientes de lo que implica. Verdaderamente la ganadería sostenible es un mecanismo que implica una integración armónica de tres ruedas, como aparece aquí en este gráfico: la rueda o la dimensión económica, la rueda o dimensión ambiental y la rueda o la dimensión social, de tal forma que los sistemas productivos tienen que ser concebidos y planificados para que sean amigables con el ambiente y económicamente viables. Mire que está subrayado esto. Usted no puede pretender desarrollar un sistema de producción animal económicamente viable cuando se hace dependiente exageradamente de insumos externos que ingresan a su sistema. Tienen que buscarse la verdadera autogestión y autosustentabilidad de los sistemas de producción y que sean cada vez económicamente menos dependientes de insumos externos, porque así se va a conseguir mejorar la calidad de vida del ganadero y su familia desde la óptica económica, porque el capital del que dispone el productor para desarrollar su sistema de producción lo va a maximizar y va a optimizar su utilización, al mismo tiempo satisfaciendo necesidades sociales y con mínimo o nulo impacto hacia el ambiente. Por lo tanto, la ganadería sostenible en todos nuestros países latinoamericanos, impulsados por políticas globales, impulsadas por la FAO, por la OIE, por la OMS, para poder ejecutarse y llevarse a la realidad nuestros sistemas de producción animal en todos nuestros países y territorios, tienen que acogerse a las llamadas buenas prácticas de producción pecuaria y buenas prácticas ambientales, que no son más que normas y regulaciones que han sido creadas por las diferentes entidades responsables de la salud agroalimentaria en nuestros países. En el caso nuestro tenemos el caso de Agrocalidad, que es la entidad gubernamental responsable de esta función, de generar las denominadas buenas prácticas de producción pecuaria, buenas prácticas de producción agrícola y buenas prácticas ambientales. Como quiera que sea, todas estas normativas tienen que conducir a obtener lo que se denomina una producción más limpia. Es decir, para obtener la producción más limpia, aparte de que las prácticas con las cuales se desarrollan los sistemas de producción sean verdaderamente sostenibles, también tiene que generar cambios en los patrones de consumo y producción. Es decir, nosotros también como consumidores tenemos que cambiar ciertos hábitos que favorezcan el cumplimiento de este enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad en los sistemas de producción animal. Finalmente nos despedimos con este mensaje. Cada técnico, en este caso los profesionales o tecnistas, campesino, ganadero o empresario del campo, debe asumir que la tierra no es un bien de consumo, sino la herencia de generaciones futuras que tenemos el deber de privilegiar, que nosotros tenemos el privilegio de utilizar temporalmente los recursos naturales, pero que dichos recursos de los cuales dependen nuestros sistemas de producción son limitados, es decir, no son infinitos, por lo tanto deben ser compartidos por una comunidad humana mayor. Nuestro principal compromiso debe ser con las generaciones futuras. Ese es un mensaje importante, significativo que da el CIPAP, que es una entidad de investigación agropecuaria de Colombia.